Entonces vamos a comenzar en el Evangelio de San Juan, capítulo 7, versículo 14. Y esta predicación la titulé Mi enseñanza. Y dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice: Jesús esperó hasta la mitad de la fiesta para subir al templo y comenzar a enseñar. Los judíos se admiraban y decían: ¿de dónde sacó este tanto conocimiento sin haber estudiado? Vemos que Jesús no quería ir a la fiesta. Aún sus hermanos le invitaban: pues ¿sabes qué? Tienes que ir a la fiesta, pues si tú eres el invitado especial. Los que tienen a Dios, o sea, tienen que estar ahí. Pero Jesús los ignoró. Después Él fue solo, ¿sí? Y fue al templo. Y vemos lo que la tradición, la costumbre de los hombres, nunca van a ver la gloria de Dios. Nunca van a entender el plan y el propósito divino de nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque ellos se admiraban. Decía: ¿de dónde sacó la sabiduría? ¿Dónde sacó tanto conocimiento? Si su mamá se llama María, la conocemos, su papá es José y sus hermanos también. O sea, si ni siquiera fue a la escuela ¿cómo es que está tan preparado? Y así es la gente, hoy en día sigue siendo lo mismo. La gente no cree lo que Dios le ha dado a uno. Le dijo Jesús: oye, si no creen que yo soy, pues por los milagros que hago. Si no creen que soy Dios, crean por los milagros que vienen a través de mi Padre y a través de mis manos. Pero crean, no sean incrédulos. Y así está hoy en día también la gente y las multitudes. No creen que Dios tiene compasión de uno y que Dios lo levanta y lo pone donde Él quiere tenerlo. Si Él es el que quita reyes y pone reyes, también nos pone a nosotros. No para hacer nuestra voluntad, sino para hacer la del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo que Él nos está enseñando, eso es lo que debemos de darle a su iglesia, a su pueblo y a sus ovejas. No lo que nosotros queramos. Y hoy en día está igual. O sea, han pasado siglos y siglos y más siglos y nada ha cambiado. Únicamente lo que ha cambiado son los tiempos. Pero que realmente tuvieran temor de Dios y que aprendieran de Dios y que Dios es el que levanta al que quiera usar. Cuando esa persona está haciendo su voluntad, cuando esa persona es barro en las manos del hacedor de milagros, Él lo puede hacer. El problema es que no lo hace porque cada uno de nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad. Y cuando Dios está levantando a una persona que realmente entrega su todo en sus manos, no lo creen. Dicen: pues ¿cómo va a ser? Si yo lo conocía allá y andaba para acá sí, pero Dios, tenemos un Dios de compasión y tuvo compasión y misericordia de nosotros. Gracias por todo lo que ha hecho, gracias y siempre mil gracias por lo que hará. Pero siempre esos religiosos no creían. Y de igual manera hoy en día, ¿no creen? Porque su enseñanza edifica. O sea, crece la persona con sus enseñanzas. ¿Sí? Tomando sus enseñanzas no vamos a estar siempre chaparros. Vamos a estar como niños, no. Vamos a crecer, cristianos maduros, para saber qué es lo que el Padre quiere de cada uno de nosotros. ¿Cuál es el plan y el propósito que nuestro Señor nos tiene aquí en esta vida? Hay un plan y un propósito que cumplir. Pero si no recibimos sus enseñanzas, ni vamos a durar ni vamos a llegar. ¿Sí? Porque vamos a ver a través de su palabra, aun como Pablo recibió su enseñanza. Y si tú quieres recibir su enseñanza, es mejor que te humilles, es mejor que abras tu oído y tu corazón
para que la palabra penetre en tu vida. O sea, ¿de dónde sacó tanto conocimiento? ¿De dónde sacó tanta sabiduría? ¿De dónde sacó tanta inteligencia? Pues sí, es el dueño de todo, simple y sencillamente. Sí. Con su palabra formó y fundó y estableció todo lo que se ve y lo que no se ve. Él es el dueño de la sabiduría, de la inteligencia, de la ciencia, de todo lo que hay. Él es el dueño. Y como dueño, Él sabe hacer las cosas perfectamente, no como el hombre. Y por eso tenemos que aprender de nuestro Padre. Dice el 16, mi enseñanza no es mía, replicó Jesús, sino del que me envió. ¿Quién fue el que lo envió? Su Padre. A cumplir un plan y un propósito en este mundo. ¿Sí? Él no hablaba lo que quería, Él hablaba lo que su Padre le enseñaba. Y ese es el orden que nuestro Señor tiene. Por eso nuestro Padre es un Dios de orden. Es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo. Y cada uno de nosotros tenemos que someternos a su voluntad. Porque si nos sometemos, nosotros vamos a practicar lo que Él nos está enseñando. Si no nos sometemos, vamos a hacer lo que queramos. Y aquí no se trata de eso. Tenemos que aprender de nuestro Señor. Si nosotros decimos que Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos, nosotros debemos de aprender para practicarlo, cada una de las cosas que Él nos está enseñando. El que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios, reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. O sea, el que está caminando en su voluntad, el que es odre en sus manos, Dios le revela las cosas. Eso es lo que le estaba diciendo. Si tú caminas en mi voluntad, Dios te va a revelar que lo que yo te estoy enseñando viene de parte del Padre. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que revela, es el que quita toda venda, todo velo. No es la religión, no es la tradición ni es la costumbre. Es la enseñanza de Jesucristo nuestro Señor. Hoy en día hay infinidad de enseñanzas que para nada aprovechan. ¿Sí? La enseñanza de Jesucristo da vida y vida en abundancia. Su bendición es la que enriquece y no añade con ella tristeza. Su enseñanza es perfecta, como perfectas son sus obras y perfectas son sus maravillas que ha hecho. Y está haciendo y las hará hasta que todo se termine aquí en este mundo. Tú tienes que reconocer que la enseñanza de Dios proviene a través de la boca de Jesucristo. Y que en un tiempo fue el Padre en los profetas, después Jesús y después lo apostólico. Y que ahora es el Espíritu Santo el que nos está ministrando, que somos el templo del Espíritu Santo. Y Él es el que nos está enseñando, Él es el que nos está capacitando. Y Él es el que nos da el crecimiento porque es Jesús mismo. Es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo. Si tú no recibes la enseñanza, si tú no recibes la exhortación, no hay edificación en tu vida, no hay crecimiento. Es una religión, es otra tradición, pero no vas a ver el poder ni la gloria de Dios. ¿Sí? Porque eso fue lo que le dijo Jesús a María. No te digo que si crees verás la gloria de Dios. Si tú crees en la enseñanza de Jesús, vas a ver la gloria, vas a ver el poder, los milagros de nuestro Señor Jesucristo para su pueblo y para sus hijos. El que habla por cuenta propia busca su gloria, su vanagloria, perdón.
El que habla por su cuenta propia busca su vanagloria. En cambio, el que busca glorificar al que lo envió es una persona íntegra y sin doblez. Hay muchos que están aquí y están buscando su propia vanagloria. Porque ellos lo hacen a su manera, como ellos creen, como ellos piensan. Y aquí no se trata de hacer nada de eso. Tenemos que glorificar y exaltar el nombre de nuestro Rey. Y dice su palabra, ¿qué es? Es una persona íntegra y sin doblez. O sea, no tiene apariencias. Lo que habla, eso es. Lo que está decretando y declarando es la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Porque esta enseñanza es la que va a cambiar y va a renovar y transformar a su iglesia y a su pueblo. No es la ideología humana, no. Las ideas que el hombre tenga, esas salen sobrando. Para nuestro Señor no tiene valor. Para lo que tiene valor delante de nuestro Señor es que obedezca lo que Él te está enseñando. Y eso va a ser de gran estima para tu vida. Porque van a venir las bendiciones. No vas a andarlas buscando, te van a alcanzar. Te van a alcanzar. Porque la fidelidad se apremia. ¿Sí? La fidelidad se apremia. ¿Sí? Todos tenemos que entender que si nosotros amamos con un corazón contrito y humillado a nuestro Padre, Él nos va a amar. Si tú lo honras, Él te va a honrar. Si tú le pides, Él te va a dar. Porque nosotros somos los que le vamos a pedir. Pero tenemos que aprender de lo que Él nos está enseñando. No de las ideologías humanas y del hombre que se han infiltrado hoy en día en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día se han infiltrado multitudes. Hay muchos que predican sin la Biblia. Ya nomás toman un libro y una libreta y están sacando apuntes ahí. Eso no es. Ni es verdadero ni es real. Es puro engaño. Son puros argumentos de Satanás. Porque para enseñar, Él nos dejó su palabra. ¿Sí? Y se ve quién es el que está haciendo para su propia vanagloria. Es aquella persona que está haciéndolo y sacando beneficios de la palabra de nuestro Señor. Tenemos que ser honestos. Tenemos que ser de un mismo sentir, de un mismo espíritu, en un mismo caminar. Si Él te dio todo, ¿por qué quieres tú la vanagloria? ¿Por qué te quieres vanagloriar? Si por Él vivimos, por Él existimos y por Él nos movemos, ¿no te parece más que suficiente? No queremos reconocer, porque no nos queremos humillar. Hay multitudes que no se quieren humillar, que todavía hay vanagloria, soberbia, orgullo que destruye. Eso no edifica, eso destruye. ¿Sí? Tenemos que humillarnos y declarar y reconocer que por Él está todo y que por Él subsiste todo y por Él se alimenta todo. No porque yo tengo una profesión, no porque, no, yo no. Porque Él le plació dármelo. Y gracias, y tenemos que tener un corazón agradecido para siempre estar aprendiendo de nuestro Padre. ¿Qué le estaba enseñando a Jesús? El Padre. Por eso Él tenía una relación y una comunión, tanto de madrugada como de noche. Lo que el Padre le enseñaba, eso era lo que predicaba Jesús. Y si usted lee la Biblia, aquí no dice que un día fue y otro día no fue. Él de madrugada se levantaba y se subía a orar al Padre. ¿Qué voy a hacer ahora, Padre? ¿A dónde tengo que ir hoy?
nosotros no lo tomamos en cuenta. Queremos ir donde nuestra carne nos lleve. Pero cuando hay revelación y cuando tú estás en su voluntad, el Espíritu Santo tiene autoridad y poder sobre tu persona. Aunque tú quieras ir, el Espíritu Santo te lo impide. Cuando tú estás en la voluntad de nuestro Señor Jesús, cuando tú estás caminando haciendo tu voluntad, no tienes los sentidos ejercitados, todo lo ves normal. Por lo tanto, tomas decisiones propias y vas a donde tú quieres. Vemos aquí la palabra, cuando Pablo quería pararse en una ciudad, no recuerdo cuál, que dijo, el Espíritu Santo se lo impidió. Cuando el Espíritu Santo gobierna la persona, es Dios quien te está guiando. No es tu carne, no son tus deseos. Y qué glorioso que nuestro Señor nos apremie, ¿sí? Que seamos íntegros, sin doblez. O sea, que no aparentemos lo que somos, no, sino que realmente seamos uno. Lo que estamos hablando, eso que seamos, tanto en la iglesia como en nuestro trabajo, en nuestro hogar y donde quiera que nos encontremos. No será aparentar lo que no eres. Porque cuando tú aparentas lo que no eres, eres más que un hipócrita. Y hay multitudes en la iglesia que son hipócritas. Tenemos que abrir nuestro corazón y entregar lo que somos. Porque qué mejor entregarle nuestro todo al dueño de todo. Si Él te dio la vida, si Él te estableció cada uno de los miembros en tu cuerpo, ¿quién mejor que nuestro Señor Jesucristo? Que te lo cuide, que te lo guarde, que te lo proteja, para que el plan y el propósito que tiene sobre tu vida se cumpla sin que falte cosa chica ni grande. Que así como te dio un día, un mes, un año y una hora en la cual llegaste a este mundo, así sea tu partida. Y no sea Satanás que venga y te robe y ya estés bajo la tumba. Él tiene todo preparado. Y por lo tanto nosotros no tenemos que tener temor. Porque el verdadero amor echa fuera todo temor. Si realmente nosotros tenemos temor de nuestro Padre, es porque obedecemos lo que Él nos está enseñando. Y vamos a llegar a ese día, a ese mes, ese año en nuestra partida. Porque nuestro Señor tiene el control. Él tiene el poder y la autoridad sobre todas las cosas. Cuando les hablaba los espíritus inmundos, salían. No decía que se mantenían en la vida de la persona. Todo espíritu inmundo le obedecía. Satanás le obedece. Y Satanás dice, no toques a mis hijos, no toques a Juan, no toques a Josué, no lo toca. Pero si nosotros empezamos a caminar en nuestra voluntad, hay que atenernos a las consecuencias que pueden venir en nuestra vida. Y no solamente en nuestra vida, sino en nuestra descendencia. Porque la decisión de la cabeza va a repercutir en el cuerpo, que son la descendencia. La decisión de la cabeza, que es el esposo y que es la esposa, va a repercutir en tus hijos. No solamente en la vida tuya. Por eso nuestro Señor nos enseña, dice, corrige al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Cómo vas a corregir a tu hijo cuando tú no quieres recibir la enseñanza de Jesús? Tanto vas a perecer tú como tu descendencia. Y eso es lo que tenemos que estar alerta. Tenemos que ser íntegros delante del trono de la gracia. Que nos miren con buenos ojos, que seamos la alegría del corazón de nuestro Señor, no la tristeza. Porque hay muchos, en vez de ser alegrías, ay Dios mío, causan tristeza, causan dolor.
Porque qué padre va a estar muy contento cuando su hijo está haciendo las cosas desagradables. Que realmente seamos la alegría y el gozo de nuestro Señor, a través de nuestro testimonio, a través de nuestro caminar, a través de nuestro hablar, de nuestro comportamiento y de nuestra conducta. Que sea intachable, no ser mil máscaras, que te disfrazas aquí como oveja y en la calle eres un lobo. No se trata de eso. Aquí venimos a aprender, porque nuestro Señor y Pastor, Él nos enseña. Él es rabí, Él es nuestro maestro, y el maestro no puede, el discípulo no puede enseñar al maestro, sino el discípulo recibe la enseñanza del maestro. Y nosotros somos sus discípulos, somos sus ovejas, y a Él nos debemos, porque Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Él vino a restaurar nuestra relación cuando todo estaba perdido. Y cumplió su plan y su propósito, tal como el Padre se lo indicó. Y así como el Padre le indicó el plan y el propósito de Jesús, así también cada uno de nosotros tiene que cumplir ese plan y ese propósito sin que falte cosa chica ni grande. ¿Cuándo? Cuando estemos en su voluntad. Por eso aquí nos habla, ¿sí? El que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios. El que no reconoce y que no está en su voluntad es porque vive de otra manera, agradando a sus deleites, pero no a Dios. Vayamos al libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 19. Y dice la palabra de nuestro Señor: yo por mi parte, mediante la ley, he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. En ese encuentro divino que tuvo Pablo con Jesucristo, Él lo dio todo y lo entregó todo. Lo puso todo en las manos de Jesucristo nuestro Señor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él era un perseguidor de la iglesia. Porque Él tenía la doctrina de la ley, la enseñanza de la ley. Y tanto era el celo que tenía Él por esa enseñanza de la ley, que perseguía a la iglesia de Jesucristo. A unos los arrestaba, a otros los golpeaba. A Esteban estaba consciente de que lo mataran. ¿Sí? Pero cuando tuvo ese encuentro glorioso y maravilloso con nuestro Señor Jesucristo, su vida cambió. Su vida cambió. Vino una renovación y una transformación de su mente espiritual para entender el plan y el propósito que Dios tenía para él desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Aunque fue un perseguidor de la iglesia de Jesús, bastó un encuentro y en ese encuentro vino la renovación, vino la transformación, vino la enseñanza y el plan y el propósito que tenía que cumplir aquí en esta tierra. A fin de vivir para Cristo, dice. ¿Para quién vives? ¿Para ti mismo? ¿O para quién? Hoy en día les cuesta mucho trabajo a la iglesia decir yo vivo para Cristo, porque no está seguro, porque todavía el mundo le gana, porque todavía anda en el libertinaje y todo ese tipo de actitudes y testimonios. Todos son reprobables delante de los ojos de los hombres y delante de nuestro Señor Jesucristo. De Él, ¿qué podemos escondernos? Si Él es omnipresente, omnisciente y omnipotente.
Él recorre la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. ¿Cómo está tu corazón delante de su trono? ¿Corrompido? ¿Manchado? ¿Purificado o santificado? ¿Cómo está? ¿Qué es lo que hablas? ¿Cuál es tu testimonio? A fin de vivir para Dios. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio a su vida por mí. ¿Por qué no te sacrificas? Si Pablo está diciendo, yo fui crucificado juntamente con Jesús. O sea, ya morí esa vieja naturaleza en la cual yo estaba, en la cual yo andaba. Ahora yo soy crucificado. Ahora yo soy quien estoy en Jesús. Él es el que está en mí. Y ya no vivo yo, sino Cristo que está en mí. Y eso es lo que reflejaba a Jesús mismo. Y lo que vive en su cuerpo es no para agradarlo, no. Para hacer la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Cuando tú eres crucificado juntamente con Jesús, ya no eres tú, es Jesús en ti. Y vas a mostrar el testimonio que Jesucristo nos enseña a través de su palabra. Que Él es bueno, que Él es manso, que Él es humilde, que Él es perfecto, que Él no habla mentiras, que Él no te engaña, que Él no es hipócrita. No. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. Por la fe. ¿Por la fe cómo viene? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, este cuerpo estaba entregado, pleno, completo, a la voluntad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y cuando tú lo entregas todo, en este cuerpo no hay deseos. Porque sabes que tienes un plan y un propósito que cumplir en esta tierra. Y ese plan y ese propósito no es tuyo. Ese plan y ese propósito es de tu Padre en ti. Quien me amó y dio su vida por mí. Hay que entender lo que nuestro Señor nos está enseñando. No desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. Él vino a morir para darnos vida y vida en abundancia. Para que todo aquel que está en el mundo tenga esperanza. Si el día de mañana se arrepiente y se entrega y abre su corazón a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor no tiene límites. Él tiene las puertas abiertas para los que ya están y para los que han de llegar. ¿Sí? Por eso vino a morir aquí en la cruz, para que su plan y su propósito se cumpliera, sin que faltara cosa chica ni grande. Y así como Él cumplió cada una de las cosas que su Padre le enseñó, así también nosotros tenemos que cumplir con lo que nuestro Padre nos está enseñando a cada día. Por lo tanto, tenemos que aprender de nuestro Padre. Lo que Él nos está enseñando tenemos que estarlo predicando, tenemos que estarlo proclamando. No lo que queramos, porque lo nuestro no tiene validez ante nuestro Señor. Eso ya es vanagloria.
Tenemos que ser íntegros, sinceros, tenemos que ser fieles. Y todas las cosas van a ser diferentes. ¿Por qué? Porque Él las hace diferentes. Él nunca las deja igual. Si tú eres una persona, nunca te va a dejar igual. Te va a cambiar, te va a transformar. Te va a dar lo que tú estás necesitando. En Jesús nadie se queda igual. Si tú llegas enfermo, te sana. Si tú llegas sin trabajo, te da trabajo. Si tú llegas con lo que tú estés necesitando. Para eso tenemos a nuestro Padre, que es el dueño de todas las cosas. Dice Pablo, no desecho la gracia de Dios. Hay mucha gente, hay mucha iglesia que desecha la gracia de Dios. ¿Sí? No, pues ya no vivimos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Sí, pues ya estamos bajo la gracia. Y como estamos bajo la gracia, pues le damos rienda al cuerpo. Nos vamos al pecado, al bailar, a darle gusto a la carne. No se trata de eso. Hay multitudes que están en la iglesia que desechan la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y la desechan porque mayor es quien gobierna sus vidas que Jesucristo mismo. Porque si Jesucristo gobernara su vida y si hiciera su voluntad en la vida de cualquiera de los que están en la iglesia, hoy en día habría una iglesia gloriosa. Que lo que nos pusiéramos a orar y lo que nos pusiéramos de acuerdo, eso acontecería sobre la tierra. Cada quien hace lo que quiere. Cada quien hace lo que quiere. Como están por la gracia, pues igual pecan y pues perdóname, Señor. No, la gracia es nuestro Padre. Y Él nos dio la gracia no para desecharla, sino para tomarla. ¿Sí? Todas las cosas Él nos las dio, no porque fuéramos merecedores, es por su gracia. ¿Sí? Y su gracia es la que nos perfecciona. ¿Sí? Por eso fue lo que dijo a Pablo, bástate mi gracia, porque mi gracia es que yo te voy a perfeccionar, no deseches la gracia, tómala y toma el compromiso que adquiriste y obedece lo que tu Padre te está enseñando, porque Él tiene cosas buenas, agradables y perfectas para tu vida, para tu casa, para tu familia, para tu descendencia. La gracia de nuestro Padre es la que nos va perfeccionando, es la que nos va dando el crecimiento, ese crecimiento que nos va a llevar a la perfección algún día. Y por eso muchos hablan de que no hay iglesia perfecta. Pues ¿cómo? Si comenzando con el que está hablando dice no hay iglesia perfecta, pues así se la creen todas las ovejas. Hay que entender lo que nuestro Padre nos enseña. Y sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Si nos habla que seamos perfectos es porque sí podemos. No en nuestra voluntad, sino en su voluntad. Porque no es con espada ni es con ejército, es con mi Espíritu Santo, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces su voluntad. En su voluntad todo es posible. En tu voluntad, nada. Vayamos a Hechos capítulo 5, versículo 29. Dice la palabra de nuestro Señor. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, respondieron Pedro y los demás apóstoles. ¿Quién enseñó a los apóstoles? ¿No fueron discípulos de Jesucristo? ¿Qué enseñanza recibieron? La del Padre, la de Jesús. Y precisamente por eso decían, no podemos dejar de obedecer a nuestro Señor. Si Él nos enseñó, Él nos instruyó,
Él nos preparó y nos capacitó. ¿Cómo quieren que dejemos la enseñanza que hemos recibido para obedecerlos a ustedes? ¿Por qué? Porque los apóstoles, después de que Jesús ascendió, ellos fueron los encargados de predicar y enseñar la enseñanza y la doctrina de Jesucristo nuestro Señor. No, ellos no estaban predicando lo que ellos creían, no, lo que ellos recibieron. ¿Y qué dice su palabra? Que lo que recibamos de gracia, lo demos de gracia. Y la enseñanza que ellos recibieron era la que estaban enseñando. Que Jesucristo había resucitado y que había ascendido al cielo. Que Él no está muerto, que está sentado a la diestra del Padre. No como los religiosos lo tenían ahí en el templo, en una cruz y ahí. No. Tenemos nuestro Dios vive y reina por los siglos de los siglos y eternamente para siempre. Nuestro Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Por eso estamos aquí, porque estamos vivos. Y gloria a su nombre, que es sobre todo nombre. Respondió Pedro y los demás apóstoles: el Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándolo de un madero. ¿Sí? Valor. ¿Sí? Porque Dios no nos dio un espíritu de cobardía, nos dio un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Y con esas palabras afrontó Pedro a los religiosos. ¿Saben qué? Ustedes lo mataron. Ustedes prefirieron a Barrabás que a Jesús. Pero ¿saben de qué? Nosotros tenemos la enseñanza que nos va a llevar a ese destino glorioso y final que tiene preparado nuestro Señor. Dice el 31, por su poder Dios lo exaltó como príncipe y salvador para que diera a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Dice que Dios lo levantó. Por su poder, no dice que por su poder, hay poder. En nuestro Señor, en su enseñanza hay poder y hay poder. Tenemos que entender que cuando estemos orando y cuando estemos intercediendo, tiene que haber poder. Y si no hay poder en lo que estamos haciendo, es porque estamos de pies, con la cabeza abajo y los pies arriba, desordenados. Pero cuando estamos ordenados dentro de su voluntad, cuando estemos decretando su palabra, cosas tienen que acontecer en nuestra vida. Cosas tienen que acontecer en nuestro trabajo, en nuestras familias. Porque Él es el que va a convencer a lo que nosotros estamos orando, a lo que nosotros estamos creyendo. Si estamos creyendo por bendiciones en nuestro trabajo, Él nos los va a mandar. ¿Sí? Él le produce el querer como el hacer y Él nos va a enviar nuestro trabajo. Si queremos salud de nuestro hermano, Él va a hacerlo. Porque tenemos un Dios bueno, no tenemos un Dios malo. Por su poder Dios lo exaltó como príncipe y salvador, para que diera a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. La palabra es, ¿se arrepintió el pueblo de Israel? No se arrepentían. Lo buscaban por los milagros, por las señales, por los prodigios, pero no se arrepentían de sus pecados. No se arrepentían. Siempre estaban contendiendo con Jesús, siempre estaban contendiendo con Juan el Bautista. Por eso Juan el Bautista, cuando vino él aquí a esta tierra, él estuvo predicando el evangelio del arrepentimiento. Cuando se arrepentían, dice la palabra, los bautizaba. Pero también los afrontaba, porque de eso les digo, en la doctrina de Jesús y en la enseñanza hay poder. Él les decía a los fariseos, ¿quién nos enseñó a huir de la ira de Dios? Generación de víboras. No se quedaban callados, ahí todos, no. Les hablaban verdades.
Y eso es lo que nosotros también debemos de proclamar, lo que nuestro Padre nos está enseñando, no lo que queramos hablar. Dicen los apóstoles, nosotros somos testigos de estos acontecimientos y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes le obedecen. Los apóstoles fueron testigos de todo lo que le aconteció a Jesús. De la muerte, de las apariciones que tuvo con ellos, de la asunción cuando descendió el Espíritu. Ellos fueron testigos de todo. Pero aquí nos deja una gran enseñanza y una gran lección nuestro Señor Jesucristo. Que ha dado el Espíritu Santo a quienes le obedecen. No a quienes no le obedecen. No a los que ahorita hacen una cosa buena y al rato hicieron una mala. No, aquí no se trata de eso. Ese no es el gobierno de nuestro Padre. El gobierno de nuestro Padre es poder y es autoridad. ¿Te sometes a su autoridad? Si tú te sometes a su autoridad, tienes a su Espíritu Santo. Y su gobierno, que es autoridad, Él es el que va a gobernar tu vida, tus entradas, tus salidas, tu hablar, tu respirar, todo. Él no nos dio su Espíritu Santo para estarnos ahí haciendo las cosas que queramos. Él nos dio su Espíritu Santo para obedecerlo en todo. Y todo es todo. No es unas cosas sí y otras no. Por eso Santiago decía, una fuente de agua no puede dar agua salada y agua dulce. ¿Te la va a dar dulce o te la va a dar salada? Porque el agua dulce es la que da vida. Si estás tomando agua salada, pues vas a perecer. Si estás tomando agua amarga, pues otro poquito peor. ¿Sí? Él nos dio su Espíritu Santo para que lo obedezcamos en todo. Para que su Espíritu, que es el que habita en nuestras vidas, y que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, Él nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Así como guió a Jesús al desierto, de esa misma manera el Espíritu Santo debe de guiar nuestras vidas. Y tenemos que obedecerlo. Tenemos que obedecerlo para que Él esté con nosotros. ¿Sí? Hasta el fin del mundo dice su palabra. Si no, va a ser triste y va a ser lamentable que el día de mañana estemos sin Dios, sin esperanza, sin salvación y sin nada. ¿Sí? Porque si te vas al mundo, no es que te quite la salvación tu Padre, es que te la está robando el que vino a matar, el que vino a robar y el que vino a destruir. ¿Sí? El Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes le obedecen. ¿Te costó? No te costó nada. Nada nos ha costado a nosotros. Todo nos lo ha dado a nuestro Padre. Todo. Él nos dio su Espíritu Santo, Él nos dio vida, Él nos dio una familia, Él nos dio un trabajo, Él nos dio un hogar, nos dio un carro. Nos ha dado todo. ¿Y todavía no estás agradecido con tu Padre? Qué mal agradecido eres. La gente cuando no tiene los sentidos ejercitados, todo lo ve natural. Y todo lo ve que es lo que tiene es a través de su esfuerzo. Y es un engaño y una mentira de Satanás. Así que obedezcamos. Si queremos que su Espíritu Santo siempre esté con nosotros, hay que hacer lo que le agrada. Porque de lo contrario lo vamos a constrictar. Y Él no va a habitar en una casa sucia. ¿Sí? Él va a habitar en una casa humilde. ¿Sí? No en una casa orgullosa, vanidosa. No. Tenemos que ser mansos y humildes.
Porque eso es lo que nos enseña su palabra, que nuestro Señor tiene de cerca al humilde, pero ve de lejos al altivo. Y cuántas multitudes que están dentro de la iglesia son humildes, cuántas son orgullosas, cuántas son altivas. Tenemos que examinar nuestras vidas. Aquí no quieras menospreciar a tu prójimo, a tu hermano, porque tú ya tienes más poder adquisitivo, porque tú tienes una... Eso no importa. Somos los miembros los unos de los otros del cuerpo de Jesús y todos tenemos una función que desarrollar y que cumplir aquí en esta tierra. Por lo tanto, dale gracias que te ha dado, pero no desprecies a tu prójimo que es tu hermano. Hay mucha iglesia que está caminando así, que quiere ver a su hermano para abajo. No, nuestro Padre a todos nos ve por igual, porque Él dice su palabra que Él no hace acepción de personas. Y si Él no hace acepción de personas, nosotros como hermanos debemos de vernos de igual manera, los unos con los otros, sin importar la clase social, sin importar la condición en la cual tú te encuentras o que vives, no importa, somos hermanos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso venimos a aprender de nuestro Padre, porque solamente de esa manera vamos a llegar a lo que Él tiene ya preparado. Vayamos a Primera de Corintios capítulo 11, vamos a empezar del versículo 1. Y dice así la palabra de nuestro Señor. A la carta que le manda Pablo a la iglesia de Corintio dice: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Si no has visto a Cristo, pues ustedes que me ven cuando voy o cuando estoy compartiendo con ustedes, conviviendo, saben qué manera tengo de vivir, saben qué manera tengo de hablar. ¿Sí? Imítenme a mí porque yo imito a Cristo. O sea, lo que Él me enseña, eso es lo que enseño. Lo que Él me dice que haga, eso es lo que hago. ¿Para qué? Para que llegue en ese plan y ese propósito que nuestro Señor Jesucristo. Dice nuestro Señor a través de la boca de Pablo: los elogio porque se acuerdan de mí en todo y retienen las enseñanzas tal como se las transmití. ¿Sí? ¿Cuál es la clave? Acordarse siempre, en cada momento que Dios nos da de vida. Gracias, Señor, porque nuestro es el alimento. Gracias porque descansamos. Gracias porque trabajamos. Que en todo momento nos estemos acordando de Él. ¿Y cuál fue la enseñanza que recibió Pablo? La enseñanza que él recibió fue la que la transmitió a la iglesia de Corinto. Él la recibió por revelación. ¿Sí? Él no estaba enseñándole la doctrina de la ley, porque él fue instruido primero por la ley a los pies de Gamaliel, que fue un erudito de esos grandes de esos tiempos, sino que él estaba enseñando la doctrina de Jesucristo. Dice en el 3, ahora bien quiero que entiendan que Cristo es cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. El orden que Dios establece. ¿Sí? Cristo es cabeza del hombre. No dice que de la mujer, no. De todo hombre. Orden. ¿Sí? Cristo es cabeza de todo hombre. ¿Y luego qué dice? Que el hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Jesús, que es Cristo. ¿Por qué nos enseña de esa manera? Nos lo enseña
porque nosotros como familias tenemos que entender cuál es el plan y el propósito que Dios establece. ¿Sí? La mujer que es la ayuda idónea de su esposo debe estar sumisa a su esposo. Claro, dentro de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Tiene que estar sumisa. Es su ayuda idónea, con la cual va a compartir, con la cual va a dialogar y se van a poner de acuerdo para que todo camine en armonía también. Y no haya cosas después que vayan a causar problemas, que quiera tomar unas decisiones autoritarias. Aunque Dios nos dio la autoridad a nosotros tenemos que entender que es nuestra ayuda y como nuestra ayuda debemos de dialogar. ¿Sí? Y tenemos que imitar a Jesús en todo. ¿Sí? Tanto nosotros como las mujeres, como nuestros hijos. Todo tiene un orden. Fuera del orden, pues nada es agradable delante de Dios. Él nos mantiene y nos establece aquí para que sigamos cumpliendo con su plan y con su propósito. Hay que imitar a Jesús. Si Él es bueno, hay que ser bueno. Si Él es manso, hay que ser manso. Si Él es humilde, hay que ser humildes. Si Él es generoso, hay que ser generoso. Si Él es bondadoso, hay que ser bondadoso. Si Él es fiel, hay que ser fiel. Si Él es leal, hay que ser leal. Para que su Espíritu siempre esté en nuestra vida, en nuestro ser. Y haya ese gozo, esa alegría, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Hay mucha iglesia que no tiene paz. Porque la circunstancia que está pasando para ellos es mayor que Jesucristo. Pero cuando entiendes que tienes a tu Padre que es mayor que tu aflicción, que tu problema, que tu enfermedad, le vas a dar un entorno diferente a tu vida. Vas a ver la vida de diferente manera. Tenemos al Dios Todopoderoso a nuestro favor. Si nosotros permitimos que Él nos esté enseñando, que Él nos esté adiestrando y que Él nos esté capacitando. Porque Él es el que nos va a dar el crecimiento. De nadie va a venir el crecimiento. Únicamente de nuestro Señor Jesús. Y vamos a ir terminando en mismo Corintios capítulo 6, 9. Dice la palabra de nuestro Señor. ¿No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? O sea, lo está poniendo con signo de interrogación. ¿No saben? O sea, la iglesia no sabe que los malvados no heredarán el reino de Dios. Pues tienes que saberlo. Porque a eso vienes aquí. Para que sepas lo bueno de lo malo. Y haga lo bueno y deje lo malo. No para que quieras vivir una vida doble. Dice, no se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales. ¿De quién viene el engaño? De Satanás. Cuando tú no recibes la enseñanza de Jesús, Satanás te va a engañar. Satanás te va a engañar a través de la persona que te esté enseñando otra doctrina que no sea la de Jesucristo. Porque la doctrina de los fariseos no te lleva a ese destino final. Ni los de los saduceos, ni lo de los ancianos, ni los herodianos. Ese tipo de enseñanzas no producían vida en la persona. Era una religión, era una tradición y era una costumbre. Nada más de reunirse por hábito. Pero que hubiera un cambio, una renovación y una transformación, pues nomás no. Porque solamente en Jesucristo la hay. Y ya está hablando aquí de todo ese tipo de personas. Si no sabes, tienes que saberlo.
Por eso Dios no te dio su Espíritu Santo para que hicieras tantas tonterías. Te dio su Espíritu Santo para que lo obedecieras en todo, sin importar la condición y la situación en la que te encuentres. ¿Sí? Dice en el 10, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Una vez más, si están escuchando que dos veces vuelve a decir, heredarán el reino de Dios. Y eso fue lo que Jesús decía, de cierto os digo, que viene un juicio sobre la tierra. Y viene un juicio sobre todos aquellos que no quieran entender de lo que nuestro Padre les está alertando a que dejen de hacer. De cierto te digo, no lo hagas, porque si lo sigues haciendo, el día de mañana vas a ver las consecuencias en las cuales te vas a encontrar. Ni vas a heredar el reino de los cielos, ni vas a llegar a ese destino final. Y los días y los años se te van a cortar. Y tu descendencia y tu parentela de igual manera. ¿Sí? Tenemos que aprender de nuestro Señor Jesús. Dice el 11. Les habla a la iglesia de Corinto y dice, y eso eran algunos de ustedes. Eran, porque ya no son. O sea, nosotros también éramos, pero ya no somos. ¿Sí? Y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo, por el Espíritu de nuestro Señor. ¿Quién es quien te purifica? ¿Quién es quien te santifica? ¿Quién es quien te lava? Si no es su Espíritu Santo que habita en ti. Si tú estás jugándole a la iglesita del cristiano y tú estás viviendo una vida doble, ni estás purificado, ni estás santificado, ni estás perdonado, sino que estás condenado a vivir una eternidad en las tinieblas. ¿Sí? Si nosotros aprendemos de nuestro Señor, Él nos enseña claramente que sin santidad nadie verá su rostro. Y el Espíritu Santo vino a lavarte de toda esa cochambre de pecados en los cuales nosotros nos encontramos. ¿No dice su palabra que cuando nuestros pecados eran más rojos que el carmesí, Él nos lavó y nos hizo más blancos que la lana, que la nieve? ¿Por qué te quieres volver a embarrar en el pecado y en la maldad? Si Él ya te purificó, si Él ya te lavó, si Él ya te santificó. ¿Por qué? A través de su Espíritu Santo. No te lo dio para que nada más por dártelo, te lo dio con un propósito de que obedezcas en todo y para todo. Porque hay gente que nada más toma lo que le conviene, a su carne, ¿sí? Porque ese tipo de personas ni tienen a Dios ni agradan a Dios. Porque nosotros debemos retener todo lo bueno, todo lo agradable y todo lo perfecto. Todo, no lo malo. ¿Sí? Lo malo tiene que estar desechado de nuestras vidas, de nuestra casa, para poder ver la luz de un nuevo día y la esperanza por la cual estamos aquí. La esperanza es la que nos mantiene aquí. Y tenemos que ser hasta el final. Por el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido purificados, hemos sido lavados y hemos sido santificados. No para estarnos emborrachando, no para estar adulterando, no para estar robando, no para estar mintiendo, no. Esas no son las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Esos son los engaños de Satanás que hoy en día se han infiltrado en la iglesia de Jesús. ¿Sí? Pero así tiene que ser, porque muchos están que no son, y muchos que no están vendrán que realmente serán. ¿Sí? No porque no todos son. ¿Sí? Qué glorioso que fuera así.
Que todos los que estamos aquí reunidos, todos estemos en un mismo espíritu, todos estemos en un mismo caminar, todos estemos en un mismo sentir. ¿Sí? Pero nuestro Señor nos enseña a través de la palabra que está dentro de la iglesia la cizaña y está el fruto, está el árbol que da vida. ¿Sí? Nosotros somos el árbol. ¿Sí? Árbol que no dé buen fruto será cortado, desarraigado y echado al lago de fuego. ¿Sí? Dentro del árbol está la cizaña también. ¿Sí? Y dijo Jesús, no la cortes, deja que los dos crezcan. Porque no vaya a ser que vayas a cortar también el árbol. Déjalos que crezcan. Ya cuando crezcan y tengan, entonces sí, cortaremos la cizaña y le echaremos al lago de fuego. Qué triste va a ser ese día. Mejor hay que aprender de lo que nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando, practicar, a obedecer lo que Él nos está diciendo. Él quiere todo lo bueno para nosotros. A Él no le falta nada, nosotros somos los que nos faltan. A veces nosotros necesitamos cosas o queremos o anhelamos y todo está en sus manos. Y precisamente cuando nosotros estamos haciendo eso, nosotros tenemos el derecho legal de pedirle, Padre, dame. Dice tu palabra que te pidamos y tú nos vas a dar. Dame porque tengo que hacer esto, quiero hacer esto, Padre. Que seamos personas que estemos edificando, que estemos construyendo, no que estemos derribando ni destruyendo, no, porque eso no es de Dios. El que está derribando y está destruyendo es de Satanás. Porque la mujer sabia edifica. Edifica es construir. Nosotros debemos construir, nosotros debemos de edificar. Si realmente deseamos ser hijos de Dios, eso es lo que tenemos que hacer. Todo lo demás ya sale sobrando de nuestras vidas. Entonces vemos que el Espíritu Santo es el que nos da nueva vida. Es el que vino a darnos fuerza, fortaleza. Porque dice en 2 de Timoteo que nuestro Señor no nos dio un espíritu de cobardía, Él nos dio un espíritu de amor. ¿Por qué de amor? Porque Dios es amor. Y para amarnos, no para destruirnos, para cuidarnos. Para eso nos dio un espíritu de amor. No para que andes en el libertinaje, no para que andes en la droga, en el alcohol, no. Para que te ames, para que te cuides, para tu novio. Nos dio un espíritu de poder que es autoridad. Tú tienes autoridad y dominio propio. No para que los deseos de la carne se salgan de tu vida, no. Cuando el Espíritu Santo te guía y te dirige, tú tienes que entender que el Espíritu Santo es mayor que el mundo y que las tinieblas y que Satanás mismo. Por lo tanto, no vas a caer en el engaño. Ámate. Cuando aprendas a amarte, vas a entender todo lo que es destrucción, todo lo que es maldad. ¿Sí? Aquí estamos para aprender y para crecer, porque el crecimiento nos lo va a dar nuestro Señor a través de la fidelidad que le estemos mostrando, a través de nuestro testimonio y de nuestra manera de hablar y de comportarnos. Gracias te damos, Padre, en este día.